contundentes. El déficit fiscal estructural de Cataluña con el Estado durante los últimos 25 años se ha mantenido constante al 8,5% del PIB. En 2009 fue del 8,4% del PIB, más de 16.000 millones de euros de déficit. Unas cifras tan elevadas sobrepasan cualquier lógica de solidaridad. Ahora que todos miramos la disciplina alemana, debemos saber que las transferencias interterritoriales entre lenders en Alemania quedan limitadas en la práctica a un máximo del 4% del PIB. El déficit de Cataluña con el Estado es estructural, no ha variado a lo largo de estos 25 años. Se han cambiado el sistema de financiación, pero no ha variado por más reformas que se hayan aplicado. Y además sigue siendo mucho doblando el déficit fiscal máximo que se produce en Alemania y al que acabo de hablar en estos momentos, por no hacer referencia a lo que sucede en Estados Unidos, Australia o Canadá, por quedar mucho más alejados. Tercera realidad. La Generalitat goza teóricamente de autonomía financiera. Cierto. Participa en una determinada cesta de impuestos de los ingresos de IRPF, IVA e impuestos especiales. Cierto también. Pero una observación. De todos los impuestos que la Generalitat recauda, solo el 12% es recaudado directamente. El resto es recaudado por el Estado y transferido posteriormente bajo las condiciones que determina el Estado. La capacidad de la Generalitat para modular sus ingresos es mínima. Las posibilidades de la Generalitat para gestionar sus ingresos o para luchar contra el fraude fiscal son mínimas. ¿Dónde queda, pues, la autonomía financiera? La desproporción entre la capacidad que tiene la Generalitat para modular sus ingresos y las obligaciones de gasto que tienen políticas sociales hipotecan toda autonomía. Cuarta realidad. El Estatuto, ley vigente, fija temporalmente un determinado porcentaje de inversión del Estado en Cataluña. Para las inversiones que el Estado debía ejecutar en 2008 y no ejecutó, el Estado y la Generalitat acuerdan el pago de 759 millones y ahora el Estado dice sencillamente que no paga. Es decir, el Estado debía ejecutar una inversión hace 3 años, no la ejecutó por desidia. Debía compensar financieramente a la Generalitat al cabo de 3 años. La partida se incluyó en la Ley de Presupuestos del Estado. La Generalitat presentó la lista de infraestructuras correspondiente. La Comisión Bilateral en julio la aprobó y ahora el Estado se niega a pagar. ¿Dónde está la autonomía financiera de la Generalitat? ¿Dónde está la lealtad entre instituciones y administraciones? ¿Piensa usted, señor candidato, corregir esta incalificable actitud? ¿Está usted dispuesto a liquidar al menos un adelanto de este importe antes de finalizar el año a Cataluña y a las comunidades autónomas perjudicadas? Una historia parecida ocurre con los 1.400 millones de euros del Fondo de Competitividad correspondientes al 2011 para Cataluña. El Gobierno saliente se negó a anticipar este pago antes de la liquidación de la globalidad del ejercicio, la cual se producirá dentro de 2 años. Ustedes, el Grupo Popular, apoyaron nuestras tesis frente al PSOE cuando eran oposición. ¿Van a hacerlo ahora cuando van a estar en el Gobierno? ¿Dónde está la autonomía financiera de la Generalitat si su cobre siempre viene postergado 2 o 3 años? Señor Rajoy, en Cataluña nadie entiende que tengamos un déficit estructural anual superior a los 16.000 millones de euros. Hay una realidad ampliamente asumida desde Cataluña. España nos está haciendo más pobres. ¿Está usted dispuesto a reconocer y corregir esta incuestionable realidad? Cataluña no está dispuesta a aguantar más tiempo esta asfixia financiera. La gente está harta y razones no le faltan. Nosotros también. Nadie entiende que el Gobierno catalán tenga que aplicar drásticas reducciones de gasto que afectan a políticas básicas de bienestar, sanidad, educación, asistencia social, reducciones muy superiores a las que han aplicado hasta la fecha el resto de administraciones. Les recuerdo que la reducción de gastos aplicada por la Generalitat en 2011 se ha elevado a 2.635 millones de euros, una sexta parte de los 16.000 millones de euros de déficit fiscal anual de Cataluña con el Estado. Nadie entiende la etérea, confusa y nada transparente política de solidaridad existente en el Estado, una política de solidaridad que además permite que quien más aporta sea también quien más deba recortar. Señor Rajoy, hay comunidades autónomas que han manifestado su deseo de retornar competencias al Estado, que quieren que la sanidad, la Administración de Justicia o la educación la retome el Estado. Pues bien,
Este no es el caso de Cataluña. Aborden ustedes las reformas que consideren oportunas en el conjunto del Estado. Reconozcan públicamente lo que muchos dicen en privado, que el café para todos fue un error, pero dejen aparte Cataluña. Cataluña quiere una relación bilateral con el Estado. Cataluña quiere un pacto fiscal con el Estado que racionalice nuestras relaciones financieras fuera de la LOFCA. No es un pacto fiscal que vaya contra ninguna comunidad. Es un pacto fiscal entre Cataluña y el Estado que debe permitir a la Generalitat recaudar el 100% de los impuestos, tener competencia sobre la modulación y el marco, por supuesto, de la legislación europea y estatal. Un pacto fiscal que fije el pago de una cuota al Estado por el gasto que éste haga en Cataluña, incluyendo también la contribución catalana a las políticas de solidaridad del Estado y fijando límites a esta subsidiariedad por todas y entre todas las comunidades autónomas. Un pacto fiscal que limite el déficit fiscal estructural de Cataluña con el Estado, poniendo límites a esa solidaridad. La propuesta encaja en la Constitución. La propuesta es viable. En el Estado seguirá habiendo solidaridad interterritorial, pero con límites. La propuesta es además coherente con los planteamientos de quienes hoy demandan compatibilidad entre los esfuerzos de austeridad y los estímulos al crecimiento. Mejorar la financiación de Cataluña significa estimular una de las locomotoras de la economía productiva, crear empleo, mejorar la competitividad y ello beneficia directamente a Cataluña, pero también al resto del Estado. Avanzar en el pacto fiscal con Cataluña significa apostar por el crecimiento y la estabilidad. España no saldrá de la crisis sin Cataluña, sin el impulso de la economía productiva que ha de aportar Cataluña. Y Cataluña difícilmente actuará de locomotora sin un pacto fiscal que reduzca el déficit estructural que padecemos. Más decía del 75% de la población catalana apoya el pacto fiscal, desde la izquierda a la derecha, desde los más nacionalistas a quienes no lo son. Una amplia mayoría de catalanes y catalanas tenemos conciencia de un trato injusto a pesar de los más de 30 años de diálogo sincero con el Estado para corregirlo. En la política la voluntad es fundamental. Existe la voluntad y hoy la voluntad del pueblo de Cataluña es romper con esta situación de facto y continuidad que mantenemos en las relaciones financieras con el Estado. ¿Cuál es su voluntad política? Necesitamos un pacto fiscal justo que nos permita fortalecer el estado de bienestar social, la capacidad de crear empleo, la capacidad de impulsar la economía productiva, de decidir desde el propio autogobierno, de ayudar a la pobreza. Si eso no es así, sea consciente que lo único que usted va a provocar es una aceleración de aquel choque de trenes que en su día mencioné al hablar de la reforma constitucional que se hizo a espaldas de Convergencia y Unió. Señor candidato, voy acabando, señor presidente. Muchas gracias. Señor candidato, señoras y señores diputados, creo que ha quedado claro que la principal preocupación y ocupación de Convergencia y Unió es la crisis económica. Incluso el pacto fiscal, más allá de resolver una manifiesta e injusta situación ante la que existe un gran hartazgo en Cataluña, se plantea también como un instrumento de recuperación económica. Pero no puedo acabar esta primera intervención sin hacer referencia a la necesidad de reflexionar en torno a que, más allá de instrumentos económicos para salir de la crisis, necesitamos también superar una crisis moral y apostar por un renacimiento ético. Hay un consenso muy amplio. La raíz de la crisis económica tiene una causa moral, ética, que no está originada por la fatalidad, sino por los malos comportamientos y actitudes. Desde Benedicto XVI a Warren Buffett, la gran mayoría de personas coinciden en este mismo diagnóstico. Una crisis moral significa que en la sociedad y en sus dirigentes culturales, mediáticos, sociales, económicos y políticos impera la dificultad para identificar el bien y llevarlo a cabo, para reconocer la justicia y aplicarla, para asumir la diferencia entre lo necesario y lo superfluo y así ordenar las prioridades. Eso es lo que significa una crisis moral. Encontraremos mejor y más rápidamente el camino para superar la crisis económica si al mismo tiempo que adoptamos medidas técnicas nos aplicamos en la reconstrucción moral, en promover un renacimiento ético en la vida social y en la política. Lograrlo significa promover, fomentar, nunca imponer el sistema de valores y virtudes que necesitamos y que forman parte de nuestra tradición cultural.
Por lo tanto, los poderes públicos, señor candidato, han de proteger y fomentar los sistemas de valores y virtudes y las instituciones insustituibles, como la familia, la maternidad, la paternidad, la filiación, la fraternidad, la escuela, la empresa, las confesiones religiosas y también el asociacionismo, porque todas ellas, lejos de disminuir la autonomía personal, promueven opciones moralmente valiosas. Afirmar la primacía de la moral es afirmar una concepción concreta del ser humano. Sostener la necesidad de las virtudes es señalar las líneas de fuerza de máximo desarrollo del potencial humano. Un conjunto de criterios son necesarios para la acción política y de gobierno: el imperio del bien común, la subsidiariedad, la solidaridad como expresión de la fraternidad, el compromiso comunitario frente al individualismo, la desvinculación social y el egoísmo, la recuperación del sentido de la vergüenza, el uso responsable de la propiedad, pero el respeto a la misma, la participación, por tanto, la necesidad de cambiar la ley electoral, acercar la política y el político al ciudadano, hacer efectivo el derecho al trabajo y a su dignidad. La crisis moral, y con ello voy acabando, señor presidente, no se supera de la noche a la mañana, ni nosotros nuestras debilidades, las de todos. Pero lo que es seguro es que no saldremos si no empezamos de inmediato el esfuerzo por cambiar y construir un renacimiento ético. Usted no lo ha dicho, señor Rajoy, pero estamos en tiempos de sangre, sudor y lágrimas. Para superarlos hay que ser conscientes y compartirlo con la sociedad. Solo diciendo la verdad superaremos la realidad. Lo podemos hacer y estoy seguro que lo haremos, y entre todos así será. Acabo, señor presidente, con palabras de otro poeta catalán. Tot depèn, sapiguem-ho, de la fe, de l'amor, de les obres. Tot depèn de nosaltres. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores y señores diputados. Los 16 diputados de Convergencia y Unió